Vente. En algún momento iremos para allá. En algún momento del Sí, día sí, o de la noche. eh, Eso pensé también, la boca como, mal. como mejor sea. Claro, Bueno, sí, bueno, empezamos, ¿no? sí, A Que ver, vengas voy a dar haciendo. una explicación lo más sintético y más, voy a tratar de dar lo más claro posible, porque de hecho la ya, rueda tiene su nivel de complejidad, ¿no? Pero sí. creo que empezando a verlo de manera más sencilla para ir luego entendiendo más profundamente, ¿no? Bueno, voy a compartirles, déjenme abrir, eh, déjenme ver, Es la rueda, ¿no? sí, voy a compartirles la pantalla. Bueno, aquí está, bueno, aquí tenemos la rueda, ¿sí? La rueda está dividida en tres cuaternas, ¿sí? La primera cuaterna es negra, porque es el inicio de la cuaterna. La segunda es roja por la intensidad, la fricción, el movimiento, ¿no? Y la tercera es blanca por la purificación. Pues diríamos que la primera cuaterna, como dice Roberto Cuanov, la primera cuaterna es de investigación, ¿sí? La segunda cuaterna de desarrollo y la tercera de síntesis, de transferencia, ¿no? Entonces, es investigación, desarrollo y transferencia. Así lo plantea Roberto, que me parece una síntesis genial por parte de él en ese sentido. Cada una de las cuaternas tiene 4 momentos. Cada momento está relacionado justamente, está relacionado con, con uno de los 4 elementos. Entonces, el primer momento, que es en condición, es de fuego, luego viene tierra, aire y agua, ¿sí? Esos Agua, son los 4, sí, ¿sí? El sí. fuego es un momento donde se da el inicio, en este caso en condición, el inicio de toda la ruta y por lo tanto condición es fundamental para que el proceso se lleve adecuadamente, ¿no? Es considerar las condiciones de origen y también tomar en cuenta la inercia de los procesos anteriores, ¿sí? Porque siempre hay una tendencia a mantener, por la propia inercia, a mantener el estado anterior, ¿no? Así como cuando uno se despierta, se mantiene algo del sueño, y es más, los ensueños son aquellas imágenes que vienen del sueño. De igual manera, en todo proceso siempre hay una inercia del proceso anterior, ¿sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta en condición. En condición hay que tomar en cuenta las condiciones de origen. Hay que tomar en cuenta que en este nuevo proceso, ¿de qué quiero liberarme? ¿Qué quiero superar? ¿Qué situación quiero avanzar? ¿No? Eso en condición, que es el fuego inicial de la rota. Luego viene la tierra, que es la concreción, la ejecución, el llevar adelante aquello que se planificó en el primer momento de fuego, llevarlo adelante, es la ejecución del plan, ¿no? Es de tierra, por eso es concretar, ¿no? ¿Sí? El tercer momento es de aire. El aire tiene que ver con todo el proceso de creación, de creatividad, de todo el proceso también de evaluación, de revisar en la cuaterna lo que está sucediendo. Y el cuarto momento es un momento de agua, es decir, de purificación, de limpieza, ¿no? Esos son los 4 momentos. Y en relación a esto tenemos que es el perfeccionamiento. Entonces tenemos
planificación, ejecución, evaluación y perfeccionamiento. Esos son los 4 momentos. En todas las cuaternas es igual, ¿sí? Sí. Ahora Marce, pero veamos cuál es la situación de cada una de las cuaternas. Todo proceso siempre empieza en diferenciación. Todo proceso empieza en diferenciación. Y es importante tomar en cuenta la diferenciación. Hay que tomar en cuenta que es necesario ese primer momento de diferenciación, porque justamente de esas diferencias es donde luego en la complementación todos nos enriquecemos. Por ejemplo, en el proceso y en el proyecto que lanzó Silo, cuando lanzó todo el tema de estructuras, habían diferentes tipos de estructuras. Habían estructuras mucho más rígidas que otras, ¿no es cierto? Habían diferentes formas. Y justamente Silo lo dejó así, permitió que eso se dé porque es importante que se den esas diferencias, porque en el conjunto, esas diferencias, luego cuando llegamos a la complementación, se logra enriquecer mucho más, y si solo hay una forma. Mientras más se multiplican las diferentes formas, es más posible que el proceso tenga un mejor desarrollo. Por eso es importante este primer momento de diferenciación, ¿sí? Y también en este primer momento, en esta primera cuaterna, es una cuaterna de prueba y error, ¿sí? Es una cuaterna de testeo, de investigación, ¿sí? En donde vamos probando lo que en nuestro proyecto queremos ir logrando y ver qué funciona y qué no funciona. Esta primera cuaterna es importante eso, ¿no? Tomar en cuenta que el desarrollo de la humanidad, el desarrollo evolutivo y el proceso evolutivo de la humanidad ha sido un tema de prueba y error, ¿no? Entonces, en esta primera cuaterna es importante eso. La segunda cuaterna, que ya es una cuaterna de complementación, Marce, ¿sí? una pregunta. Sí, sí, Aplicándolo a la nueva rota serían los primeros 4 años, esta etapa de así es. investigación. Sí, en una ruta de 12 años, sí, serían los 4 primeros años, ¿no? sí, pero Roberto nos mandó un texto donde nos propone que nosotros vayamos haciendo prueba ahora y que cada paso tome una semana. Es decir, por ejemplo, si yo empezara ahora, tendría que empezar con condición toda esta semana y la próxima semana tendría que ir a la siguiente hasta que en un mes tengo una cuaterna, porque él dice que sería interesante que cada 3 meses nosotros hayamos hecho una rota de prueba. Es decir, para cada cambio de estación, nosotros podemos evaluar. Entonces, lo interesante es que además de conocer la definición de cada paso, de cada momento, nosotros podamos experimentar. Esa es la cuestión. Porque si uno lo ve como a 12 años es una locura, es muy difícil. Hay que empezar a ejercitar, a hacer práctica, a ensayar, ensayo y error. Entonces, por eso a mí me interesa que pudiéramos ver, por ejemplo, el primer paso, que es condición. ¿Qué es lo que hago yo en esta semana? Eso, Marcelo, ¿qué hago? Bueno, en la condición, se ve la condición en ese proceso que uno quiere hacerlo, digamos, en el caso que comentas de cada paso en una semana. En la primera semana habría que ver, por ejemplo, de qué quiero liberarme. Empezar por ahí, Ah, ¿no? ya. En este Bueno, proceso. De qué bueno, y cuáles son las condiciones de las que parto. Primero hay que ver justamente aquello que quiero lograr y luego las dificultades, y no al revés, ¿no? Hay que Ajá. tomar en cuenta algo posible, desde luego, o sea, algo que puedo lograr en 12 semanas. Entonces, ¿qué quiero lograr en 12 semanas? Y sí, luego pero ver las en ese dificultades. caso, condición te plantea o te invita eh, A revisar. a,
espérate, por una parte a revisar en qué situación estás, pero por otra parte tú hablas de qué es lo que quiero. Entonces, ¿cómo se hace eso en un solo paso? Porque estás diciendo que hay que revisar, ¿no es cierto? Hay Claro, que revisar en qué condiciones estoy, en qué condiciones voy a partir, claro, pero también a dónde quiero llegar. así es. Entonces, ¿cómo se hace eso en una semana en el primer paso? A ver, primero, La rueda. primero tomo en cuenta qué es lo que quiero, de qué quiero liberarme, ¿sí? En estos 12 semanas, ¿sí? Pero hay que Ya, observar para eso de qué quiero liberarme, en qué condición me encuentro, ¿sí? claro, ¿Sí? E ir viendo eh, y probando justamente en esas 4 primeras semanas, y probando aquellas cosas que van funcionando o no. ¿Sí? Si veo que algo es demasiado, a ver, si yo me pongo en 12 semanas que quiero, no sé, por ejemplo, que quiero ordenar un poco mis ámbitos, ¿sí? Entonces voy revisando de eso de los ámbitos, qué es lo que puedo ir ordenando en las 12 semanas. Habrán cosas que a lo mejor en mis ámbitos está muy complicado y me da más tiempo. Entonces eso se vería justamente en estas 4 semanas de prueba, que es la de prueba testeo, ¿sí? Esa sería como la condición de que se Vale. parte. Bueno, pero entonces como una suerte de revisar la situación actual. sí, justamente fíjense que en este primer paso es como también aprender en las disciplinas, por ejemplo, en la mental es aprender a ver, ¿no? El primer paso, Sí, ¿sí? Entonces tiene que ver con sí, observar, con prestar atención a lo que va pasando a mi alrededor, ver y ver de qué quiero liberarme, de qué situación, condición quiero liberarme, ¿sí? Uno puede hacer una planificación en 12 semanas, en 12 años, en 12 meses, depende de aquello que quiere uno haciendo, ¿no? ya, Me ok, parece una buena alternativa que da Roberto en el sentido de ir primero entendiendo bien cómo funciona esto de la máquina, ¿no? Porque es ya, importante entender cómo va funcionando, ¿sí? sí. Eso. Bueno, entonces no sé si vamos explicando cada uno de los diferentes pasos, así brevemente, pero enfocándonos más en los 4 primeros, que justamente es de donde arrancamos, ¿sí? Bueno, Ujú. decimos que condición es la condición de origen, ¿sí? La condición de aquello, de lo que quiero liberar. Infusión, ya voy ejecutando eso que planifiqué. Y cuando voy ejecutando eso que planifiqué, me voy dando cuenta que hay una mezcla de actos intencionados y actos mecánicos. En esa mezcla de actos mecánicos y ¿cómo se llama? Y intencionados que se dan en el segundo paso, empiezo a observar justamente eso, ¿no? ¿Sí? Solo observar lo que va sucediendo entre mis actos mecánicos e intencionados frente a aquello que quiero liberarme, ¿sí? Luego, en división, ahí justamente en división, separo aquello que me sirve de aquello que no, ¿sí? Pero primero observo, ¿sí? Primero solo ¿Cómo? observo. Primero solo observo, Así ¿no? es. Entre lo mecánico y lo intencional, ¿no? Ajá. Y Luego, luego separo. Vale. luego separo. Separo aquello que me sirve para mi proceso, para liberarme de ese condicionamiento, y aquello que no, ¿sí? Dependiendo de la condición de cada uno, ¿no? Porque si uno es demasiado permisivo, a lo mejor se necesita ser un poquito más rígido, o al revés. Si uno es demasiado rígido, ser un poco más flexible, no sé. Sí, depende de aquello de lo cual cada uno quiere irse liberando. Hay que ver que las cosas no son buenas ni malas en sí mismo, depende de las circunstancias. Y en disolución, lo que hago es, ahí sí ya me quedo con aquello que me sirve, ¿sí?
donde disuelvo las dificultades, donde me quedo con aquello que me sirve para mi proceso, donde todo en este paso, todas aquellas pruebas que voy realizando durante la cuaterna, voy viendo y me voy quedando con aquello que me sirve, de aquellas pruebas y error que hago en los pasos anteriores. Hay que tomar en cuenta que el proceso no es un proceso así como en esta semana estoy en condición, en esta ya paso a fusión, no es tan así, ¿no? Sí, se va dando una dinámica en donde hay cuestiones que están todavía en condición o voy avanzando. Hay que tomar en cuenta la cierta dinámica que no es tan cerrada, ¿no? ¿Sí? Por eso en toda esta cuaterna uno va probando, va haciendo pruebas, ¿sí? De aquellas cosas que van funcionando y aquellas que no, ¿sí? Eso le has llamado fusión, perdón, al ¿Cómo? tercero. Al tercero le llamaste fusión. ¿Es ¿A correcto? este? Sí, No. a este. Bueno, del- me equivoqué al- entonces. no, es que no sé, no te escuché, no estaba suficiente atenta. No sé cómo le llamaste al tercer paso. División, División, perdón. ya. Ok. El primer paso es, a ver, voy a ampliar un poquito. El primer paso es condición. Luego viene fusión, luego viene división y luego viene disolución, ¿sí? Sí. Esa es la primera cuaterna. La segunda cuaterna es la complementación. Y es la cuaterna en donde ponemos toda la acción en aquello de lo cual quiero liberarme. O sea, es, es donde voy desarrollando propiamente y se va desarrollando el proceso, ¿no? La segunda cuaterna. Y es roja justamente por esa fricción, por ese movimiento que se da, ¿no? Es intenso, ¿no? Y empieza justamente con activación, que es el primer momento de activación es de planificación de la cuaterna, ¿no? En esta planificación de la cuaterna, luego de haber disuelto las dificultades en el paso anterior, ya me quedo con aquello que voy a trabajar propiamente, ¿no? Entonces, esta segunda cuaterna es una cuaterna de mucho desarrollo, de mucha intensidad, por eso es roja, ¿no? ¿Sí? Entonces pareciera que en cada cuaterna se va planificando, según lo que acabo de escuchar Claro, delante. claro, sí, sí, Mencionaste que en fusión, ahí había que planificar y que entonces difusión, me da no, la sensación de que en esta máquina todo el tiempo se va repitiendo los pasos, o sea así que es. uno va observando, va evaluando, va planificando, va observando, va evaluando, o sea, como es así o no. Sí, sí, tiene que ver con un proceso. Claro que hay que tomar en cuenta que va en ascenso, ¿no? Claro, Y en condición, como les decía, es sumamente fundamental. Y aquí también planificas ajá. hasta cierto modo toda la, la rueda, ¿sí? Pero acá en activación es donde realmente ya se concreta o se va empezando a concretar aquello que quiero lograr, ¿sí? ¿Y cómo uno va detectando las cosas que van apareciendo? No entiendo, no entiendo la pregunta. Porque, porque ponemos lo que hacemos es poner en movimiento una forma, una Así es, máquina, un así es. método. Entonces, cuando empezamos no sabemos ni cómo hacer. Claro, por eso justamente la primera cuaterna es una cuaterna de testeo, de prueba, ¿sí? De Observación. investigación, de estudio, ¿sí? La primera cuaterna, ¿sí? O sea, ahí también, a ver, las respuestas llegarán porque la cosa va siendo como un proceso que vas poniendo en marcha, ¿no? Así es. Y las cosas van llegando en base, es como que uno va a tener indicadores, ¿no? Indicadores mentales y de registros de cómo
se van concretando o cómo van yendo las cosas, como reflexionando sobre lo que tú dices, Juli. ¿No? Sí. Sí, yo siempre peleo con Marcelo porque aprenderse el mecanismo de la rueda es una cosa, pero poner en situación y hacer y llevarlo a la propia vida con un ejemplo concreto es muy difícil, al menos para mí. Bueno, claro, la idea es que uno vaya trabajando en ese sentido, ¿no? En medida que uno va haciéndolo, va tomando conciencia de cada uno de los actos, comienza a observar su vida en proceso. No es fácil, ¿sí? Hemos vivido toda nuestra vida de manera un tanto a veces, muchas veces muy mecánica, y es difícil llevar una vida de otro modo, ¿sí? Por la mecanicidad y justamente por inercia. Pero lo interesante de la máquina, ¿sí? Si bien es compleja, ¿no? Por eso digo, no es simple, no es un tema de muy fácil, ¿no? Lleva su proceso también ir entendiéndolo e ir aplicándolo, de hecho, ¿no? Y también hay diferentes niveles de profundización al respecto. Pero también es interesante cuando uno comienza a observar los diferentes procesos y vas analizando con respecto a la rueda, ver cómo la vida de uno en aquellos aspectos que han ido en crecimiento y en evolución han completado las rutas, curiosamente. Y si uno se comienza a revisar qué es lo que uno estaba haciendo hace 12 años, ¿sí? Hay ciertas cosas que son similares en cuanto al momento, porque de una manera o de otra todos vamos siguiendo un proceso, ¿sí? Y si vamos comparando con nuestra vida, con nuestra situación vital, vamos a ver que en aquellos aspectos en donde ha evolucionado y hemos crecido, han seguido los pasos aún uno sin saberlo. Aún uno sin saberlo se va dando. Entonces, la idea es que ahora se lo vaya haciendo de manera más consciente, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, entonces, continuamos viéndole, revisándole, ¿les parece? Sí, Ya. A ver, en aquí activación, que decía que es el primer momento de la segunda cuaterna, es justamente donde se da el impulso necesario con mayor fuerza en las acciones, ¿sí? Es un momento de planificación de la cuaterna, pero también, si se dan cuenta, es un momento en donde la revisión de la primera cuaterna nos permite ver cómo va nuestro proyecto, ¿sí? Entonces es importante eso en este primer paso, en activación. Y justamente es activación porque empieza a activarse esa energía necesaria para la cuaterna. El segundo momento de circulación es un momento de tierra, ¿no? Acuérdense que el primer momento es fuego, este es tierra, es decir, de concreción, de ejecución. Aquí es donde está puesta la mayor cantidad de energía en el proceso, durante todo el proceso, es donde más energía está puesta en la acción, ¿no? Aquí en circulación, donde justamente la energía comienza a circular mucho en acción, ¿sí? El siguiente paso es crucial, es precipitación. La precipitación es el momento en que define el proceso. Si nos damos cuenta, está justamente en oposición con la condición, ¿sí? En la rueda podemos ver las oposiciones y eso, ¿no? Cuando está al frente, eso quiere decir que está en oposición. Y esa oposición, la oposición genera justamente o bien la complementación o bien lo contrario, totalmente lo contrario. O bien la compensación también, ¿no? Porque a veces uno compensa
En vez de complementar, compensa. La compensación es un acto mecánico frente a la complementación, que es un acto intencionado, ¿no? Entonces, justamente en precipitación se da y se define nuestro proceso, nuestro tipo de proceso. Si el proceso es evolutivo, es involutivo, es de cristalización o es de involución, ¿no? Entonces, en precipitación que está en oposición con condición, dependerá de la condición de origen para que el proceso se dé de mejor manera, ¿sí? Por eso es importante el primer paso, ese primer paso de condición es fundamental, porque depende de la condición de origen y depende de cómo se inició el proceso a cómo se da en este momento de la precipitación. Fíjense que, por ejemplo, en el proceso general del movimiento, cuando largó Silo todo el proceso en el 62, el 69 corresponde al 7º año, un año decisorio y definitorio en el proceso. Entonces, la precipitación es donde justamente se precipitan aquellas cosas que funcionan, lo que funciona en nuestro proceso, ¿sí? Y pasamos luego a formación. Formación es una etapa de agua, ¿sí? Es donde surge ya propiamente nuestro proceso, donde nace ya nuestro proceso en la liberación de ese condicionamiento. En este momento de formación es donde empieza, pero hay que tener también mucho cuidado porque en formación está empezando y a veces uno puede tender a abandonar. Es como un niño que recién nace, que hay que cuidarlo. El niño que recién nace hay que cuidarlo mucho. Igual en este caso, ¿no? En formación. Y formación está en oposición con fusión, ¿sí? ¿Y por qué es interesante ver las oposiciones? Porque justamente en las oposiciones se logra ver si se logra complementar aquella situación de la cual partimos. Por ejemplo, en este caso, en formación, en fusión, donde todo hay una mezcla confusa entre actos mecánicos e intencionados, con este nuevo momento en donde surge algo nuevo y donde si no se observó bien, si no se observó bien lo que pasó en fusión, en este momento de formación se producen las malformaciones, ¿no? Sí, porque los Y, actos mecánicos pueden seguir actuando, ¿sí? Si no se logró observar bien los actos mecánicos, es difícil poder dividir, ¿sí? Entonces, esos y- actos mecánicos siguen operando. Y aquí mm, en formación es donde se dan justamente las malformaciones. sí, y Entonces, Roberto siempre dice que un paso antes que empiece la nueva cuaterna hay que tener como todo listo. No sé por qué dice eso, pero lo he leído ya 2 veces. claro, porque justamente poder planificar, necesitamos que todo lo anterior por ejemplo, digamos, el momento anterior de la planificación es el Sí, perfeccionamiento y es donde sí. iniciamos las dificultades. De tal manera que en esta cuaterna, para que iniciar bien la cuaterna, tiene que haber sido limpiada todas las perezas del momento anterior, del paso anterior. ¿Sí? Y eso está relacionado también con eh, ¿cómo se llama? Con las disciplinas, parece. Totalmente, Porque, si las disciplinas echan en base al proceso. Y todo el porque, proceso que ha llevado el movimiento desde el 62 ha sido en base al proceso. Y nuestra vida también lleva un proceso evolutivo que tiene que ver más o menos con periodos de 12 años, ¿no? Donde pasamos de una rota a otra rota en nuestra vida también. Entonces, y a su vez, en cada una de esas rotas también hay cuaternas. En todo claro, proceso evolutivo, en el universo, se da de este modo. Por ah, eso, si queremos que nuestro proceso sea evolutivo, o mejor aún, transmutativo, tiene que seguir ajá. un proceso, ¿sí?
Oye, y lo otro que las cuaternas que uno ha vivido para atrás, mu- eh, en varias de ellas habrá momentos intencionales, pero no hay una nota, una rota planificada. Claro, O o sea, sea, yo no claro, sé, pues de los 12 a los 24 años, claro, podía haber una intencionalidad de querer seguir estudiando, de tener estudios superiores, pero no había como ninguna planificación ni nada, era y así, o sea, después la tercera rota de vida de uno, la cuarta, algunas cosas son intencionadas, pero que uno planee una rota entera, eso yo nunca lo hice. Es la primera vez. Para mí bueno, es la primera vez que la quiero planificar Claro, así detallosa, claro, ¿no? claro. claro. Es Creo que como eso que es fundamental. Me parece que uno de las Silo tenía una visión procesal impresionante y eso yo creo que es lo que logra ver justamente esos procesos y estudiar esos procesos de nuestra vida. Bueno, Silo lo hizo más no solo de su vida, sino en general, ¿no? Y llevó adelante todo un proyecto en el cual todos estamos inmersos y lo hicimos un poco mecánicamente, aprendiendo un poco algunas cosas, pero bueno, ahora yo creo que es un momento como para utilizar estas herramientas realmente, ¿sí? Que nos dejó Silo. Y parece que cuando son tres rotas se llama ciclo. Bueno, 3 rotas equivalen a 36 años, ¿sí? Ajá, Lo que alguna porque vez, Roberto habla de ciclo mítico. ujú. Se pueden dar Bueno, ciclos de 60 años, por ejemplo. Es que hay diferentes ciclos de diferentes situaciones. ya. Oka, Hay ok. circunstancias, por ejemplo, se dice que un proceso puede, puede modificar el rumbo de una historia en 60 años, aunque también hay que tomar en cuenta la aceleración del tiempo. Entonces, los ciclos son cada vez más cortos, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Bueno, Roberto, ¿sí? lo que he yo era como que se cumple en el 30 o sea, a final de esta rota, 33, 34, 23 y 10, 33, en el 35 como que se cumplen los 60 años del movimiento, ¿no? Que es un ciclo que yo creo que le entendí que a eso le llama ciclo mítico, ¿no? No Claro, sé si es... 60 años es justamente un proceso, eso decía el negro, que en 60 años se puede irrumpir con el proceso histórico, ¿no? Entonces, sí, son ciclos de 60 años, ¿no? Por algo no sé, los babilónicos tenían todo el sistema sexagesimal, tiene que ver un Mm, poco con eso, ¿no? Ellos igual dividieron el círculo en 360 grados, que estaban divididos además en el zodiaco, que propiamente es babilónico, ¿sí? Y es justamente también el inicio de la civilización, curiosamente. Entonces, está en relación a esto, igual las eras están en relación al tema del horóscopo, ¿no? De la rueda. La síntesis que hace Silo con respecto a la rueda es impresionante, ¿no? O sea, uno, si se mete a estudiar y a profundizar un poco en esto, como es mi caso, que yo me he dedicado muchos años al tema de justamente de la rueda, ¿sí? A estudiar y comparar también con otros estudios, me parece impresionante la síntesis a la que llega Silo, ¿no? Bueno, terminemos y Oye, comentamos, terminó y sí, comentamos es más. muy vale, interesante. Yo te agradezco, Marce, y creo que tenemos mucho para hablar sobre esto. Pero Sí, ahora en este momento ya me voy, así que un abrazo y después bueno. yo reviso la grabación. Muchas Igual, gracias. igual vienes por acá y acá conversamos y eso. Sí, 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 sí. Ya, un abrazo, Bueno, un gracias. abrazo.
Chao. Abrazos, buen Chao. viaje. Abrazo. Chao. Abrazo. Bueno, a ver, entonces estábamos acá en formación, ¿no? Mm, Sí, que es momento de agua, como les decía, y entramos a la última cuaterna, que es la cuaterna de la síntesis, ¿sí? Y Roberto habla de la cuaterna de la transferencia, es decir, de llevar aquello, ese proceso que hemos ido haciendo hacia otros. Entonces, en esta cuaterna, que se empieza por fuego, con penetración, por un lado es la planificación ya de la última cuaterna, en donde se cierran los procesos, ¿no? Es un momento de cierre del proceso y es un momento blanco justamente por ese hecho de la purificación. Y el fuego de aquí de compenetración es un fuego, digamos, un fuego, es el rescoldo, ¿no? Es aquello que es un fuego más suave, pero más permanente, ¿sí? mm, Y justamente es la compenetración, que fíjense en que está en oposición con división. En división separábamos aquello que nos sirve de aquello que no. Acá, en cambio, en compenetración se va juntando y se va formando algo nuevo, porque aún aquello que creíamos que no nos servía, en este momento de compenetración es un momento de comprensión y de una síntesis del proceso, ¿sí? De una síntesis de esas diferencias también, ¿no? Fíjese que acá estamos en complementación y aquí se logra esa síntesis. Aquí empezamos a lograr la síntesis y justamente se logra esa compenetración, esa situación en donde los hechos que estaban diferenciados se complementan acá, ¿sí? Y acá, en cambio, logran sintetizarse en algo nuevo, en una unidad, mm. ¿sí? Pasamos al siguiente paso, que es de tierra, ¿sí? Es, es la síntesis de tierra aquí en la desconfusión, donde nos vamos ya liberando de todas aquellas situaciones y las confusiones, por un lado, por eso es desconfusión, ¿sí? Y donde ya nos vamos quedando con aquello que va ya terminando nuestro proceso, ¿no? Es como las últimas acciones concretas que permiten el salto en el proceso. Y llegamos a conversión, que es un momento de aire, y la conversión, aquí es donde surge ya el nuevo ser humano. Ya aquí surge el proceso terminado, ¿sí? En conversión, para luego proyectarnos hacia el mundo, ¿no? Para ir a la siguiente, ¿no? El A la siguiente siguiente, paso. la siguiente. Eso es. Hola, Carmen. Bueno, no sé ¿Y en si la más o definición? menos... Hola, eh, Marce, sí te estoy escuchando. sí, ¿qué Hola. tal? Lo que estoy a Ay, Hola, Carmen. hola, amigo, sí te estoy escuchando. Sigue nomás. Bueno, no, ya estábamos terminando, o sea, de Sí, explicación sí. terminal. Yo No tengo sé, preguntas. sí, Yo tengo preguntas. claro, ¿Pregunto? ¿Puedo? ¿O claro, claro. esperamos? No, ¿Sí? no, A ver, me vienen como una, por favor, ¿puedes enviar esa imagen en un JPG o un PDF para poder imprimir la claro, imagen de claro, la rueda? Ok. claro, claro. Y después, o sea, por un lado, me gustaría, si es posible, poder hablar más de la condición, ¿no? Como las claves, ¿no? Las preguntas claves, o como las claves fundamentales para partir de la condición. Esa es una. Y después, en base al material que ha enviado Roberto
que es como una aceleración del proceso, entiendo yo. No sé si es así, ¿no? Como el acelerar toda la rueda, ¿no? Mm, Eh, sí, sí, se aplicaría de la misma manera, ¿no? Con la misma mecánica, pero con tiempos más cortos. claro, claro, claro. ¿Es posible aplicarlo, Marce, a a esas medidas, a esa propuesta que da Roberto? ¿O Eh, necesitaríamos la tiempo? verdad, no he tenido tiempo para revisar el material de Roberto, el último que ha mandado, pero seguramente tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, seguramente sí. No creo que haya habido, sí. Ah, en ese proyecto trimestral, voy a ver, voy a revisarlo rapidito. Vale, voy a coger agua. Ujú. Sí, claro. Haciendo una propuesta de... ujú, claro, así es, efectivamente. A la final es la misma propuesta, ¿no? Sí. Está hablando de la primera cuaterna. A ver, leemos. Vale. A ver, necesitamos algunos conceptos de uso infrecuente para comprender los procesos en marcha. Las tres etapas se llaman cuaternas, porque tienen cuatro cada una y son diferenciación, intencional, complementación y síntesis. La primera diferenciación también se conoce como cuaterna negra, porque no se sabe qué hacer. Por eso la llamamos también de experimentación, pruebas o ensayo. Más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Mm, Se aprende algo que no se sabe. Los cuatro pasos son condición, fusión, división y disolución. Esos cuatro pasos. La segunda, de complementación, llamada también cuaterna roja o de desarrollo, porque es en la que se aplica en el medio a gran escala lo aprendido. Y la primera, opuestamente a la anterior, se aplica lo aprendido. Los pasos son activación, circulación, precipitación y formación. La tercera de síntesis, llamada blanca o de transferencia, porque se está en condiciones de transferir lo ya logrado. Es de formación de formadores. Síntesis de las anteriores. Los pasos son compenetración, desconfusión, conversión y proyección. Dadas las dificultades para definir una dirección precisa, para los 12 años de la ruta que ya se inició, estamos proponiendo hacer proyectos con prácticas trimestrales que hacemos coincidir con las estaciones, las que además celebramos como cambio de estado. ¿Sí? Entonces es O sea, sería interesante. llegar a producción en las estacionales, ¿no? En 3 meses. Claro, en 3 meses. ¿Sí? Más o menos cada cuaterna sería de un mes, ¿no? Ujú. Claro, una Sí. por semana, un paso por semana. Paso por semana, tal vez un poquito más, porque hay que tomar en cuenta que el mes tiene 4,2 semanas. Bueno, eso. No sé si más o menos está claro. Acá la propuesta de este año tiene como objetivo aprender a sintonizar con la tercera ruta de ciclo mítico, cuyo propósito es concretar el mito de que el Homo sapiens, activando el centro luminoso, logra coherencia por sincronizar sus centros de respuesta motriz, emotivo, intelectual, de modo individual y conjuntamente. Está dando nacimiento a una nueva especie abierta al universo. Este pueblo psíquico se organiza como una nación humana universal. Esta nación empezará a operar en la tercera cuaterna de la rota del 2031 al 2034, con la conversión del sistema
2033. 2031 o 2034. Está haciendo... Ah, la tercera cuaterna, claro, claro. Claro. Del 31 al 34, ¿no? Para que esto sea posible, en la segunda cuaterna del 2027 al 2030, tiene que producirse la precipitación en el 2029, con un shock transmutativo, al que llamamos alegóricamente Día de León Alá. ¿Sí? Como les decía, justamente en la precipitación, en este paso que está en oposición con condición, es donde justamente se define el proceso. Entonces, en el escrito que da Roberto, dice justamente para que se produzca una transmutación en este proceso, ¿no? En este momento de El precipitación. momento de la precipitación. O sea, que Claro, sería en el 29, en el ¿no? año 29, ¿sí? Que el 29 coincide también con lo que decía en el libro, ¿cómo se llama? Es ruso, Futuro no lineal. exacto, El en el año halcón 29, pone la flecha en la fecha el año 29, ¿no? Mm. ¿Sí? Y el 29 corresponde al séptimo paso de esta ruta, empezando en el 23, el 23 al 29, o sea, termina en el 22, 23, ¿no? Hay que tomar en cuenta del 22 y 7 años, 29, ¿sí? Entonces estamos ahora terminando, se supone que este primer año de esa ruta de 12 años, ¿no? Y en el Estamos en la parte de la 29, condición. claro, estamos terminando la condición ahora. No, estamos a mitad de condición. Déjanos todavía que nos quedan 6 Bueno, meses. bueno, está bien, está bien. Por ahí 22, 20, finales de 23, sí, sí, está bien, mitad de condición. Y Así, la propuesta que hace Roberto es como una aceleración nuestra en todo ese proceso, porque es como que vamos a pasar varias veces por los mismos pasos, ¿no? claro. Lo que pasa es que, a ver, a mí me parece que al plantear una, una cosa de planificar a 12 años, para muchos puede ser complejo y complicado. Entonces, como irse adiestrando en rutas más pequeñas, porque de hecho en una ruta grande también hay rutas pequeñas, hay rutas anuales, hay rutas que justamente coinciden también con las estacionales. Entonces, todo está dado de ese modo en el universo, ¿sí? Ya. Entonces, todo tiene, y dentro de cada uno de los ciclos, también hay ciclos más cortos, ¿no? Hay ciclos diarios también, ciclos de 24, de 12 horas, ciclos de 24 horas, ¿sí? El ciclo diario de cada uno también está siguiendo Mm. una ruta diaria, donde cada paso sería más o menos 2 horas, ¿no? Así es como hacen los astrólogos todo el tema ¿cómo se llaman? Las cartas astrales y todo ese tema, ¿no? Pero más allá de un tema como desde un punto de vista astrológico medio ya determinista y mecánico, más bien es un tema intencional, de ver los ciclos que suceden en la naturaleza y relacionados con los ciclos de cada uno, ¿sí? Entonces, otra visión diferente a la astrología, ¿no? Oye, y en el tema de la condición, tú comentabas que es fundamental es de qué me quiero liberar, ¿no? Sí, Y eso por un lado, y por otro lado, cuáles son los condicionamientos que tengo, ¿no? así es. Eso serían como las preguntas clave, por decirlo de alguna manera. Claro, y también ver un poco como esas tendencias mecánicas que voy llevando de mis procesos, ¿no? Sí, como esa inercia, que sí lo hablaba de la inercia morfológica, ¿no? Es decir, una inercia de la forma, de cómo hago las cosas, cómo voy repitiendo situaciones que
que, que me han traído dificultades en el pasado y que sigo ahí en lo mismo, ¿no? Vale. Es que esa es para mirarla despacito, claro. A ver, déjame ver acá. Sí. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar. A ver, ¿de qué quiero liberarme? Ujú. ¿Cuáles son los dones o talentos que poseo en los que me puedo apoyar para mi proceso? ¿En qué condición inicio? ¿Y cómo saber la condición en la que inicias? O sea, ver en qué situación estoy, como ver la situación en la que uno está, Sí. ¿sí? ¿Cuál es el condicionamiento que limita mi acción y no me permite avanzar? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del proceso anterior que pueden permitir el avance y cuáles impedirlo? Si no se modifican aquellos arrastres, aquellos elementos aprendidos, formas y tendencias que pueden ayudar para este nuevo momento. O sea, los dos, ¿no? Tanto el positivo con el que me Así facilita y es, el sí, que... sí, 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 sí. Aquí, por ejemplo, aprendí que solo no puedo avanzar y pude diferenciar la dependencia de la complementación. Y además me apoyo en mi carácter fuerte para tomar decisiones acertadas tomando en cuenta a los otros para juntos avanzar. Ujú. Eso, Es muy bonito, muy interesante. sí, 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 mucho, mucho. Amigos, bueno, sí estuve escuchando lo que decían y solamente quería aportar un poquito en que esto del método también es, como dice Julie, a veces no es tan fácil de comprender o comprendemos la mecánica de la rueda, pero en el momento que le ponemos como en la vida de uno se va comprendiendo un poquito más. Y el estar ahí, o sea, con Marcelo, por ejemplo, estábamos haciendo, o estamos todavía haciendo el proceso del Parque Aloasí de la última rota. Y eso me ha ayudado a mí a comprender un poquito más. Ahora, sí, lo fantástico es, a veces, así como en un vuelo de pájaro, cuando converso con personas y les digo, bueno, ¿en qué estabas tú hace 12 años? Por ejemplo, con mi hija, así muy concreto. Entonces, justo ella viajó a París por alguna exposición o algo que tuvo en este año. Y hace 12 años había estado también allá con su grupo colegial, de colegio. Entonces dice, ¡ay, qué loco, mamá! Sí, eso en cuanto a lo formal de un viaje. Pero lo que sucede, dice mamá, es como haber venido por primera vez, ¿ya? O sea, a los 12 años hizo un viaje a Europa, hace 12 años, y ahora vuelve a hacerlo, pero en otras condiciones. Ella ha cambiado, el mundo ha cambiado,
Entonces, eso como para, en un primer vuelo de pájaro, cuando converso con un amigo que está divorciándose, a ver, ¿qué pasó hace 12 años? Y caíamos en cuenta que hace 12 años empezaron esas dificultades, o más que empezaron, estuvo a punto de divorciarse. Ya, pero pasaron cosas y siguió avanzando, digamos, hasta que ahora ya fue insostenible la situación y tomó esa resolución. Ya, eso como un poquito a nivel como superfluo. Y con lo que dice el Roberto, yo lo que voy entendiendo es que así como él hace el proceso de todo el movimiento, lo va poniendo en las rotas, ahora está intentando como un ensayo, como ir sacando un muestreo de ir poniendo en tiempos más cortitos. Lo que ustedes decían, es decir, un paso puede ser una semana. Y yo entiendo eso porque los procesos como imbricados, como fusionados, como, o sea, dentro de los 12 años hay procesos más chiquitos, o lo que decía el Marce, en la vida cotidiana, en el diario vivir, pasamos por esos procesos. En un momento estoy totalmente confundida, así como en Cuaterna Negra, que no sé qué mismo hacer. En el otro ya pasa algo que me hace tomar cierta decisión. Y ahí mismo en la tercera cuaterna, cuando converso con alguien y proyecto eso, entonces como que se da esos procesos imbricados, quiero decir. Y algo que yo rescato en el Robert también es que como lo que queremos es que sea intencional, porque Marcelo también dice es un proceso que medio se da a veces mecánicamente. Por eso al estudiarlo, nuestra vida pasada, uno dice, he pasado por estos procesos en forma mecánica, pero ahora es como quiero intencionarlo en la propia vida y en conjunto. Entonces ahí yo veo un salto cualitativo interesante, el ir aprendiendo, practicando, experimentando esto del método en la propia vida de cada uno, pero ahora también como ir ayudándonos con el conjunto. Entonces, por eso, si ponemos un paso en una semana, nos volvemos a juntar, que es un poco lo que dijo el Roberto en la última reunión de la nueva rota, que la estamos haciendo los jueves. Ir poniendo cada pasito en una semana, lo intercambiamos entre todos y vamos avanzando. Y dentro de este avance yo rescato algo que me quedó sonando cuando Marcelo habla de cuando el negro decía ¿cómo dijiste? De la tendencia morfológica, no era tendencia, Inercia de una morfológica. forma, tendencia, ya, ok. Inercia Tendencia morfológica. ya, ok. Entonces yo eso lo veo como así en mi vida cotidiana, no sé, en una dificultad concreta con mi hijo he dado siempre las mismas respuestas. A veces un poquito variado, pero siempre la misma. Entonces, esa es la tendencia morfológica, diría yo. O sea, siempre he querido hablar, por decir. Y ahora trato de buscar otras formas. Digo, a ver, Carmen, ¿cómo encuentras otras respuestas que no sean las mismas que has dado antes? Así, aunque sea lo más locas, pero no dar la misma respuesta, alguna otra. Y eso pone al psiquismo y me pone a mí en otra situación y en la cual de pronto, no es que de pronto, pero me puede ayudar lo que decían, valernos de las virtudes que tenemos, de los dones, de las habilidades, de las virtudes, diría yo, para no hacer lo mismo que siempre hago. Entonces, bueno, eso, no sé si estuvo un poco confusa, pero traté de retomar todo lo que les he escuchado y tratando de llevarlo un poco a la vida cotidiana. Además, el Robert, por ejemplo, habla de hacer la experiencia de la configuración del guía, porque tiene mucho que ver con esto de los nuevos tiempos hasta llegar a, como él dice, que se revele, que lo soñemos o que veamos al león alado, como preparándonos para ese momento. Entonces es como ir sacando muestras chiquitas de cada semana. ¿Qué pasa cuando hago la experiencia del guía interno? ¿Con qué voy conectando? Lo intercambio con los otros. Y a mí me ayuda a irme manteniendo en una determinada frecuencia. Cuando el Robert habla de sentir la trascendencia en la vida diaria, de conectar con lo sagrado dentro y fuera de mí, de ir detectando esas señales que se van presentando en la vida diaria. Entonces, a mí lo que me ayuda es mantenerme en una frecuencia, porque claro, a veces también bajo, me desmotivo, caigo otra vez en la tendencia, siento que se cierra el futuro,
pero el estar en un proyectito así me ayuda como a subir de frecuencia y a tratar de mantenerme en eso. Por tanto, esos intercambios ayudan un montón. Bueno, eso quería decir un poquito Gracias. a usted. Qué bueno. Bueno, habrá que ponerse manos a la obra e ir experimentando, ¿no? Y eso, ir compartiendo, intercambiando semanalmente. Porque Roberto habla de la guía del camino, digo, de la configuración del guía y también ahí, bueno, aparte de los trabajos de ascesis, disciplinas y otros trabajos, ¿no? Como mete varias cosas, ¿verdad? Aparte de la configuración del guía, creo recordar. Oye, pero nos falta el último paso, el de proyección, no lo has explicado. El de proyección. Mm. Bueno, el de proyección es el cierre del proceso, ¿no? Justamente de proyectarse hacia el mundo. Es el último momento de agua, ya de purificación total de todo el proceso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que acá en formación empieza, aquí nace, ¿no? Como nace ya aquello y acá ya se proyecta hacia el mundo, hacia afuera, ¿no? Hacia todo, Y está en contraposición con circulación. con circulación. Ujú. Que aquí es donde justamente se dan todas las acciones, la mayor energía en acción, ¿no? ¿Sí? De eso dependerá la proyección hacia el mundo, ¿no? Entiendo. Sí, es muy interesante y si se estudia también las diferentes cuestiones de las relaciones de posición, los trígonos, los sextiles, las cuadraturas, todos esos temas son bien interesantes, ¿no? Y, todo eso ya me pierdo ahí. Vamos a empezar por el principio. Bueno, ya vimos, ya más o menos la posición ya teníamos más o menos claro, ¿no? Es como Sí. aquella complementación y aquella que también puede generar todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea, o bien se complementan o bien, si no se logra bien una complementación, totalmente se va por un lado y por otro, ¿no? Es como digamos en el proceso humano, las diferentes culturas son las que nos enriquecen a todos. Si logramos una complementación de las diferentes culturas, avanzamos, ¿no? Sí, no es un tema de la homogenización, sino más bien de una complementación, Ujú, claro. no la imposición de una cultura sobre otra. O bien pasa eso, o bien todo se rompe y se parte, ¿no? Claro. Es decir, ese sería el indicador de que el proceso es un proceso evolutivo o es un proceso involutivo, ¿no? Claro. Por eso el primer momento en que hay oposición en el proceso es en la precipitación, ¿no? Donde se define el proceso, aquello que se inició en condición, Ujú. ¿sí? Si vamos en el proceso linealmente, ¿no? O sea, siguiendo la ruta, ¿no? Cuando estamos en precipitación, aquello que pasó en condición es lo que define el momento en el que me encuentro, si es un proceso evolutivo o transmutativo, ¿sí? Ahora, la situación que vive la humanidad es compleja y creo que es importante ya no seguir de manera mecánica. Y de ahí la importancia en este momento, al menos, de que haya una intención clara en el proceso general, ¿no? De que podamos intencionar en el proceso mundial para que algo pase, porque seguir un proceso evolutivo no nos queda tiempo. La situación es compleja, ¿no? Por eso el 29 es un año crucial en este proceso. Y ahora estamos en condición para ir generando las condiciones para que ese proceso
que todos queremos se dé. Eso. Estamos, creo, ¿no? Sí, Sí, pero además estamos queriendo poner la condición no solo como individuos, sino como conjuntos, ¿no? así es, Que es lo que nos va a permitir. así es, así es. Bueno, genial. Envías esa fotito, ¿Ya? porque esto que tú tienes, que es porque tú mueves el cursor y Ah, ahí pasa. este es un programa de diseño. Sí, sí. Sí, Ay, mándamelo a mí también en Illustrator, que yo lo Ah, tengo en y Illustrator te mando, ya te lo mando. sí. claro, entonces envíaselo a Rubén y de ahí ya no hace falta Bueno, que lo voy a envíes la. mandar en PDF igual. Te mando en PDF para que lo puedas imprimir. Genial. Igual si te mando en PDF, igual lo puedes abrir en Illustrator también, ¿no? Ok, Como quieras, te mando en Illustrator o en... sí, sí, me da igual. Ya, Así nos vale a todos. está bien. Listo, amigos, yo me despido. Lindo Bueno, verlos y gracias. Gracias a Chao, ti. Carmen. Chao, Buen día. chao. Chao. paso Chao. Hasta el jueves. hasta el jueves. Yo el jueves no creo que voy a estar porque le voy a ir a ver a Julie al aeropuerto. Está llegando Julie. Chao. No sé si, bueno, voy a abrir igual la sesión, pero no sé si esté. Bueno, ahí nos vemos. Esperemos poder estar. A lo mejor estamos con Julie en la En reunión. el coche. Porque, claro, porque ella llega como a la hora de aquí, llega como una hora antes de la reunión. Ah, entiendo. Mm, Entonces justo está en el aeropuerto y eso, Y la salida y todo eso. claro. Muy bien, si nos vemos Pero este por ahí jueves, nos nos vemos conectamos un también. ratito, aunque sea ahí en el viaje, en camino a... Y ok. saludáis. Bueno, un abrazo. Un Gracias, Marce. abrazo. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Muy ustedes. bueno, muy bueno. Chao. Chao.